Del día de hoy vamos a explicar la suma y resta de polinomios. Para esta parte tenemos que recordar lo que trabajamos la semana pasada con los términos semejantes y las partes de una expresión algebraica. Entonces vamos a iniciar explicando qué es un término semejante, que es lo que vamos a necesitar para poder resolver una suma y una resta. En esta definición dice de la siguiente manera: un término semejante es semejante a otro cuando un valor algebraico tiene características similares o iguales a otra expresión algebraica. ¿Y cuáles son esas características que deben ser iguales a otra expresión algebraica? Acá lo tenemos en la parte amarilla y dice de la siguiente manera: todas las variables deben ser las mismas entre los dos términos. Los exponentes de las variables deben ser las mismas entre los dos términos, que en este caso estamos comparando o estamos buscando ver si estas son semejantes o no. Viendo de esta manera, para poder entenderlo un poquito más sencillo, vamos a ir resolviendo unos ejemplos más adelante para que podamos entender las definiciones. Como nota importante, tenemos también dos puntos que tenemos que mencionar. Dice: un término algebraico puede ser semejante a otro cuando tenga coeficientes distintos. Esto quiere decir que aunque los coeficientes de los dos términos o más términos que vayamos a comparar tengan coeficientes distintos, estos pueden ser semejantes. También dice que un término algebraico puede ser semejante a otro aunque estos tengan signos diferentes. Esto también es importante mencionarlo porque como estamos trabajando sumas y restas, en algunos momentos vamos a tener operaciones con signos distintos. En esta parte no afecta para poder considerar que un término sea semejante a otro. Entonces aquí tenemos unos ejemplos ya propuestos para poder explicar las definiciones que acabamos de leer. Lo que vamos a hacer en este caso es escribir ejemplos o términos semejantes a los que ya tenemos nosotros acá. Vamos a iniciar con la primera, en donde tenemos el término algebraico 2x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer acá es que nosotros vamos a escribir ejemplos de otros términos semejantes que sean idénticos a estos. Basándonos en lo que acabamos de leer, consideramos lo siguiente: que lo único que tenemos que prestarle nosotros mucha atención es que esta parte de acá sea la que sea igual al nuevo término que nosotros vayamos a escribir. En la parte del coeficiente no es obligatorio que sea igual, ni siquiera la parte del signo. Entonces, después de haber visto esto, vamos a iniciar escribiendo los términos algebraicos. Como ya mencionamos que el signo no afecta para considerar que un término sea semejante a otro, yo voy a escribir en este caso un signo negativo y voy a escribir, por ejemplo, un 7 como coeficiente, que tampoco afecta. En este caso, la variable con el exponente, estas dos partes sí son importantísimos considerarlos porque aquí sí deben ser los mismos. En este caso, el ejemplo tenemos x al cuadrado, por lo tanto también en el ejemplo que yo estoy escribiendo también debo agregar x al cuadrado. No puedo colocar un exponente diferente o una variable distinta a lo que tenemos en el ejercicio. Vamos a escribir otro. Yo voy a escribir ahorita un 10 positivos y siempre voy a seguir copiando el x al cuadrado porque eso es lo que tiene el valor original. Vamos a escribir otra siguiente. Vamos a poner menos x al cuadrado. También habíamos mencionado que cuando una variable no tiene un coeficiente, vamos a considerar que siempre ahí hay un coeficiente número 1. Vamos a escribir un siguiente, voy a escribir otro negativo y en este caso, por ejemplo, voy a escribir un 20. Pero siempre sigo agregando la misma variable con el mismo exponente al original. En la parte de abajo tenemos otro ejemplo y vamos a escribir términos semejantes a este término que tenemos acá. En este caso yo voy a iniciar con un valor positivo y voy a escribir un 10 y copio las mismas variables, tienen que ser las mismas. Escribimos otro ejemplo, voy a escribir acá menos 2 como coeficiente y copio las mismas variables para que sean semejantes. Vamos con una siguiente, tenemos un 13 positivos y copiamos las mismas variables con el mismo exponente y esto ya se convierten en términos semejantes al ejercicio que tenemos acá. Tenemos acá en la parte de abajo un ejercicio aparentemente más complicado, pero es bastante sencillo. Voy a escribir acá un negativo, voy a escribir acá un 18 como coeficiente y luego solo sigo copiando las mismas variables tal y como está en el ejemplo, y esto ya es un término semejante.
Voy a escribir otra, un 20 por ejemplo, con las mismas variables. Ahí tenemos la siguiente. Y vamos a escribir una última. Voy a escribir un 2 y sigo copiando los mismos variables con los mismos exponentes. Algo que deben considerar es lo siguiente. Es que un término deja de ser semejante a otro cuando tiene las siguientes características. Por ejemplo, yo voy a escribir acá menos 7 m5 potencia 5 n, y por ejemplo la x solo la dejé de esta manera y no le puse el exponente 7. Esto ya no es semejante con el ejercicio original, porque según el reglamento o las reglas que tenemos para esto, es que todas las variables que tengan una expresión algebraica, para poder considerarlo como semejante a otra, debe tener exactamente las mismas características en la parte de las variables y los exponentes, es decir, esta parte. Y si nosotros notamos acá, esta parte no cumple esa condición porque la x no tiene el exponente 7 como lo tiene el ejercicio original. Entonces vamos a decir que entonces esta no es semejante y la vamos a borrar. Seguimos en la parte de abajo y voy a escribir términos semejantes a lo que tenemos acá. Voy a escribir 7 y sigo copiando las mismas variables, y eso ya es un término semejante, tiene que cumplir esa característica. Seguimos escribiendo otras. Voy a escribir por ejemplo este, y se recuerdan que aquí tenemos un coeficiente 1 y por eso no la escribimos, pero sí tiene coeficiente. Escribimos en la siguiente. Esta ya la escribí, entonces vamos a poner esta. Y esto ya es un término semejante. Seguimos para los siguientes ejemplos. Tengo 14 ABC. Notamos que las potencias de todas estas tres variables es 1, entonces vamos a respetar esa condición. Voy a escribir acá menos 2 ABC. Esto es un término semejante. Voy a escribir otro, un 100 tal vez, ABC, y esto es término semejante. Puedo escribir un menos 30 ABC, y esto es término semejante. Vamos con la parte de abajo. Solo tenemos menos m, y se recuerdan que, como ya lo habíamos visto en la clase anterior, cuando una variable como esta, o un término que tenga esta característica donde no hay coeficiente y tampoco exponente, ya habíamos mencionado que aquí siempre hay un 1 y también tiene un exponente 1 que generalmente nosotros no la vamos a escribir. Habiendo mencionado eso, vamos a escribir ejemplos de términos semejantes para este valor algebraico. Vamos a escribir un menos 7m, y eso es término semejante. Vamos a escribir otra, un menos 99m, y eso es término semejante. Y vamos a escribir una última para este término algebraico, y vamos a escribir un más 25m, y eso es un término semejante porque respetamos la parte del exponente de la variable como también la misma variable. ¿Qué pasa si por ejemplo en este 25 yo le pongo una x? Deja de ser término semejante porque el ejercicio original no tiene una x, sino únicamente una m. Entonces esta como tal no sería término semejante. Entonces vamos a quitar esa x porque si no deja de ser un término semejante. Habiendo entendido esta parte, vamos a empezar a resolver suma y resta de polinomios, que también se le conoce como reducción de términos semejantes. Para poder resolver suma y resta de polinomios, vamos a iniciar con resolver ejercicios que no tienen nada que ver con el álgebra, pero sí nos ayudan a poder entender rápidamente cómo y debemos operar una suma o una resta. Por ejemplo, yo voy a dibujar acá un triángulo y voy a dibujar otro triángulo, y lo tenemos de la siguiente forma. Dice un triángulo más otro triángulo. Eso quiere decir que yo tengo un triángulo más otro triángulo. ¿Cuántos triángulos tenemos? Al final tenemos dos triángulos. Y ahorita voy a explicar por qué estoy escribiendo de esta manera. Vamos con otro ejemplo. Tengo un cuadrado más otro cuadrado más otro cuadrado. ¿Cuántos cuadrados tenemos? Tenemos 3, pero ¿de qué? De cuadrados. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un círculo más otro círculo más otro círculo más otro círculo. ¿Cuántos círculos tenemos en total? Tenemos 4 círculos. Entonces lo que hacemos acá es especificar que tenemos 4 círculos. Lo voy a dejar un poquito más pequeño para que no confunda que esos son 40. Vamos con una siguiente. Yo tengo un triángulo
cuadrado más otro triángulo con un cuadrado. Entonces vamos a ver acá qué es lo que tenemos con esto. Bueno, decimos que tenemos dos veces de lo mismo, es decir, aquí tengo un grupo, aquí tengo otro grupo y tengo dos veces del mismo grupo. Entonces lo que hago es únicamente especificar que tengo dos veces de este triángulo con el cuadrado y eso es todo. Vamos con una siguiente, vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a agregar ahora un triángulo, un cuadrado y un círculo, más un triángulo con un cuadrado, más un círculo, más un triángulo con un cuadrado y un círculo. ¿Cuántos de estos grupos tenemos? Tenemos tres. ¿De qué? De un cuadrado, de un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y esa sería la forma de resolver esto de acá. Ahora, ¿para qué nos sirve o para qué me sirvió es usar estos ejemplos? Porque en el álgebra es exactamente lo mismo. Solo que, por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo acá. Nosotros no vamos a ver los triángulos como tal, sino que vamos a ver letras o variables como ya lo habíamos nombrado. En este caso voy a poner que en lugar del triángulo vamos a usar una letra y yo voy a usar la X como el ejemplo. Aquí dice que tengo una X más otra X, entonces ¿cuántas de X tengo? Tenemos dos veces la X y esa sería la respuesta. En la parte de abajo donde están los cuadrados podemos usar la misma X o podemos usar otra letra cualquiera, no importa. Entonces por el ejemplo yo voy a usar la X de momento. Entonces digo que tengo una X más otra X más otra X. ¿Cuántas veces tenemos la X? Tenemos tres veces de la X. En la parte de abajo donde están los círculos es exactamente lo mismo. Ahora por el ejemplo yo voy a cambiar de letra y le voy a poner una M. Tengo una M más otra M más otra M más otra M. ¿Cuántas de la letra M tenemos? Tenemos 4 veces la M. Ahora, ¿qué pasa en este ejercicio de acá? ¿Cómo representaríamos eso en el álgebra? Pues es bastante sencillo. Lo único es que acá, si nosotros vemos, tenemos un triángulo y un cuadrado. Eso quiere decir que en el álgebra vamos a ver dos letras diferentes. Yo voy a usar, por ejemplo, la X y la Y. Más X y la Y. ¿Cuántas veces tenemos esta X y? Las tenemos dos veces. Es el mismo grupo. Y eso sería todo. No resolvemos nada más. En la última parte de acá abajo tenemos tres valores diferentes porque tenemos un triángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Cómo sería eso en el álgebra? Bueno, si lo queremos ver de esta manera, tenemos tres variables diferentes. Y yo voy a usar, por ejemplo, ABC. Más otra vez ABC. Más otro de ABC. Son los mismos, solo que acá ya estamos usando letras y en el anterior estamos usando figuras geométricas. ¿Cuántas veces tenemos de lo mismo en este ejercicio? Acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 3 veces de lo mismo. Entonces lo que hacemos es decir que tenemos 3 veces de A, B, C. Y así es como se resuelve la suma de términos algebraicos. Ahora, también quiero hacer una aclaración con esto de acá. Muchas veces va a pasar que nosotros tenemos como algo parecido, pero nos tiende como a confundirnos un poquito, y de hecho muchas veces los ejercicios que se proponen tienen como ese propósito, y solamente no debemos de confundirnos en lo que vamos a resolver. Por ejemplo, yo tengo A, B, C más A, B, C y este tiene potencia 2. Estos como tal no se pueden sumar porque, como lo mencionamos anteriormente, aunque las variables sean las mismas, o las letras como lo quieran llamar, sean las mismas, vea que el exponente al menos para la variable C es diferente. Y por esa razón es que nosotros no podemos sumar estos dos términos algebraicos. Ya lo mencionamos en el ejercicio anterior. Cuando una característica como esta se rompe o no cumple, así como este que tiene 2 y la C aquí tiene 1, nosotros no podemos sumar esos dos términos algebraicos. Por lo tanto, este ejercicio no se puede sumar y quedaría únicamente así como está. Pero eso ya lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces vamos a quitar esto de acá porque esto no nos está sirviendo de momento. Ahora sí, vamos a resolver ejercicios ya reales de lo que ya aparece en el folleto que vamos a estar trabajando. Y tengo dividido en dos columnas que son en forma vertical y forma horizontal. O sea, voy a explicar el mismo ejemplo para ver cómo resolvemos los ejercicios en forma horizontal como en forma vertical.
Vamos a iniciar con esta primera. Tengo 3ab más 12ab. Entonces aquí lo que dice es que tengo 3 veces de esto y aquí tengo 2 veces de esto, y en este caso sí son semejantes porque tienen las mismas variables y los mismos exponentes en las variables. Entonces lo único que tenemos que hacer es prestarle atención únicamente a los coeficientes que tenemos acá, y pues únicamente vamos a operar y decimos 3 más 12, estos son 15. ¿Y qué hacemos con las variables? Pues solamente lo vamos a copiar a la par del coeficiente y el ejercicio termina únicamente ahí. Una forma vertical es exactamente lo mismo. Entonces veo acá que tengo 3 más 12, entonces esto sería 15 y la variable solo la vamos a copiar una vez. En la parte de abajo se pone un poco más interesante porque ya vemos signos diferentes. Para esto tenemos que recordar y vamos a necesitar las propiedades de los signos para la suma y la resta. En este caso solo lo voy a mencionar, pero ustedes tendrían que revisar su folleto para recordarse nuevamente de estas propiedades. Aquí dice que tengo menos 10 o 10x al cuadrado negativos más 6, voy a quitar esto de acá, 6x al cuadrado, voy a corregir esto, 6x al cuadrado, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta parte? Primero, aplicar las propiedades de los signos. Lo voy a poner por separado para que ustedes puedan entender lo que yo voy a resolver acá. Y esos son los números que nosotros estamos trabajando. Entonces recordemos que la propiedad dice de la siguiente manera, que cuando son signos diferentes nosotros vamos a hacer una resta. Entonces acá quedaría como 4. Pero vamos a copiar el signo del valor más grande o el valor mayor, que en este caso sería el 10, y el 10 tiene un signo negativo, entonces esto lo pondríamos en nuestra respuesta. Y lo último que tendríamos que hacer es solamente copiar la variable con su exponente. Para la forma vertical pues es exactamente lo mismo, pues ya sabemos que signos diferentes vamos a restar. Copiamos el signo del número más grande, que sería negativo porque el 10 es el mayor, y vamos a copiar la variable como está. En el siguiente ejemplo tenemos una característica un poquito distinta a lo que ya hemos explicado, porque si nosotros prestamos atención, este término como tal no tiene un semejante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En mi recomendación, lo que yo sugiero es que ustedes trabajen esto con esto. En otras palabras, sería como interesante que ustedes pudieran ordenar esos términos para que les sea más fácil trabajar. Entonces lo único que voy a hacer acá solo es ordenarlo nuevamente y agrupar los que sí son semejantes, como lo acabo de hacer ahorita. ¿Y qué pasa con el último que no tiene un término semejante? Pues lo voy a dejar de último. De hecho puede estar al principio y no hay ningún problema. Entonces ahora sí, yo voy a empezar a trabajar con estos dos términos porque estos sí son semejantes. Entonces nuevamente aplicamos propiedades de los signos. Signos iguales, vamos a hacer una suma y esto nos daría resultado 4. Si se están preguntando por qué nos midió el resultado 4, recuérdense que acá nosotros siempre tenemos un coeficiente 1 cuando no hay un número especificado ahí. Y la respuesta sería 4a al cuadrado. ¿Y qué pasa con el último término que no tiene semejante? Pues nada, solamente la vamos a copiar. Y esa sería la respuesta. En la forma vertical quizás se entiende un poquito más fácil porque ya está ordenado de la siguiente manera. Vean que los términos semejantes los puse uno debajo del otro y la que no tiene términos semejantes se quedó como a un lado. Hacemos la operación de los términos semejantes y para esta parte siempre nos va a dar menos 4 o 4 negativos y con potencia de la a al cuadrado. Y en este caso, si ustedes notan, aquí no hay nada. En el folleto les sugiero que ustedes hagan lo siguiente, que no sea obligatorio, pero solo es una forma de poder entenderlo. En el folleto les sugiere que cuando un término no tiene semejante, lo que hacen es sumarle un 0 como para llenar ese espacio. Porque recuerden que al sumar un valor con 0 no afecta el valor original, entonces eso es lo que les sugiere. Esta parte en realidad es opcional para ustedes, que en mi caso casi no lo utilizo, pero si ustedes le consideran que les queda mejor, pueden utilizarlo. Entonces acá bajamos el valor y 7b sumado con nada, pues sigue siendo el mismo valor y esa sería la respuesta. En el siguiente tenemos un caso un poquito más extenso, un poquito más largo, entonces vamos a operar
Voy a enmarcar acá los términos semejantes. Acá hay que tener mucho cuidado porque vean que la X es la misma en todas como la Y, pero en este caso la X que tenemos acá tiene potencia 2 y esta no la tiene, por lo tanto esos dos no son semejantes. Entonces tenemos que buscar los términos semejantes, y los términos semejantes para ese término sería este de acá. Y mientras que para la otra voy a cambiarle acá de color. El término semejante de estos sería este de acá, porque son los únicos que tienen los mismos exponentes. Habiendo visto de esa forma, recomiendo nuevamente hacer el procedimiento de ordenar los términos semejantes. Lo que estoy haciendo es ordenar nada más lo que está en amarillo y luego copio lo que está marcado de color rojo, para que sea más fácil de poder resolver y no sea tan complicado de entender. Ahora sí, lo que voy a hacer es operar esta parte de acá porque ya los tengo ordenados, y luego operar esta parte de acá porque son los que son semejantes. Vamos a empezar entonces. Signos iguales es una suma normal. Acá esto me daría resultado 15 y las variables solamente las voy a copiar. En la otra parte tenemos signos diferentes y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay que aplicar propiedades de los signos. Aquí tenemos 6 menos 1 y eso sería 5, pero el 6 es mayor, entonces el signo es positivo. Ponemos acá el 5 y solamente copiamos la variable con su exponente. En la forma vertical creo que se entiende un poquito más el ejemplo, y vean que yo ordené como el término semejante debajo del que sí es su semejante. Vamos a empezar con lo que tenemos acá y decimos de la siguiente manera. Aquí tenemos coeficiente 1, 6 menos 1, esto es 5, y como el 6 es el mayor y su signo es positivo, pues ponemos acá también el positivo. Y las variables pues solamente las vamos a copiar, no hacemos absolutamente nada. En la siguiente parte tenemos signos iguales y sumamos 8 más 7, eso es 15. Copiamos las variables y esa sería la respuesta. Y estos ejemplos que voy a empezar a desarrollar acá son del folleto para que ustedes vayan a revisar en la tarea en donde copié esto. Notamos que acá tenemos paréntesis para los ejercicios y en este caso yo lo voy a resolver de forma vertical para que sea más fácil de poder comprenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis, y lo que voy a hacer para el primer grupo, o sea lo que tengo yo acá, voy solamente copiarlo y quitarlo de ahí. Voy a copiarlo justo acá, 3x al cuadrado y más 5x. Ahora, ¿qué hacemos con el otro grupo que tenemos acá? Pues absolutamente nada con respecto a los signos. Ya vamos a explicar eso más adelante o en la siguiente clase. Y lo único que vamos a hacer es ordenar o posicionar los valores que son semejantes al otro grupo, pues debajo del que sí es semejante. En este caso las 2x que no tiene exponente 2 y solamente es 1, sería semejante con este que tenemos acá. Entonces yo lo voy a escribir justo debajo de ese término semejante. Y vean que acá tenemos signo positivo, por lo tanto copiamos el mismo signo, 2x. Y el otro valor que tenemos acá, 8x al cuadrado, hacemos lo mismo, pero ahora esto se va a posicionar debajo de su semejante, que es esta que tenemos acá. Entonces ahora sí, vamos a copiar y esto lo copiaremos tal y como está con el signo y su exponente. Ya lo tenemos ordenado de forma vertical. Ahora vamos a empezar a resolver. En esta parte de acá nosotros tenemos signos iguales y por lo tanto esto nos daría 7x positivos. En la otra parte tenemos signos diferentes y hacemos una resta y copiamos el signo del número más grande, que sería el 8. El resultado sería positivo y esta nos daría respuesta 5x al cuadrado, y con eso terminamos el ejercicio. Para el último tenemos un ejercicio un poquito más complejo porque tenemos 3 grupos, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a iniciar con esto de acá, sacándolo del paréntesis. Lo voy a escribir acá, al cuadrado más b más c. Luego sacamos esto de acá con todo y el signo y vamos a ubicar cada uno en su término semejante. Pero notamos algo curioso con esto, porque acá tenemos signos negativos como positivos, pero no pasa absolutamente nada. Voy a copiar este menos 2b justo debajo del que sí corresponde.
Y la siguiente, que es más 12, también aplicaría debajo de la variable c del grupo anterior. Y por último vamos a sacar al último grupo, pero notemos que este término como tal no tiene ningún semejante de los que ya hemos escrito. Entonces lo que tenemos que hacer con eso es dejarlo por separado. Yo lo voy a bajar más o menos hasta acá. ¿Por qué? Porque no hay un término semejante para este valor. Y el último, que tenemos 13, esto aplicaría justo debajo de esto. Y vamos a empezar a operar. Lo que les había mencionado en el ejemplo anterior, cuando ustedes vean espacios vacíos como esto, si los confunde bastante, pues únicamente llenenlos con puros ceros para que no les complique tanto y que no vean como el espacio vacío. Vamos a iniciar, este valor no tiene con qué operarse, entonces solamente lo vamos a copiar más, y esta tampoco tiene con qué operarse, pues únicamente lo vamos a copiar. Para la siguiente, si vamos a operar, vemos que tenemos un b menos 2b. La b, la parte de arriba, tiene coeficiente 1, eso me daría como resultado menos un b. Y la última parte, todos son signos iguales, pues vamos a sumar. 3 más 2 son 5 y el coeficiente 1 de la variable c, que sería 6. Y con eso terminaremos el ejercicio y esa sería la respuesta. Y vamos con el último caso, donde tenemos únicamente dos paréntesis o dos grupos, pero entre los paréntesis tenemos más términos. Vamos a sacar el primer grupo del paréntesis y solamente los vamos a ir copiando. Nada más, no vamos a resolver absolutamente nada todavía, solo lo vamos a ordenar en forma vertical. Ya copiamos esto y ahora el siguiente grupo lo que vamos a hacer es posicionar cada término con su semejante. Aquí tenemos menos 10xy al cuadrado, que esto aplicaría acá, menos 10xy al cuadrado, porque tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Vamos en la siguiente, tenemos x al cuadrado y, y en este caso no tiene ningún término semejante. Entonces yo lo voy a dejar a un lado y lo voy a escribir tal vez acá, menos 6x al cuadrado y. Si a ustedes, por ejemplo, se les hubiera ocurrido escribir ese valor acá, por ejemplo, dejarlo de este lado, en realidad también está bien, no pasa nada porque no hay un reglamento o una regla que especifique exactamente dónde debemos ubicar los valores que no tienen semejantes. Vamos con el último término semejante, que sería 11xy, que tampoco tiene un término semejante, y por cuestión de espacio yo sí lo voy a escribir de este lado porque ya no me alcanzaría a escribirlo todo del otro lado. Trazamos la línea de operación y recuerden que si a ustedes les genera mucho conflicto tener un espacio vacío como esto, pues llénenlos con puros ceros, así como este también, que no cambia su respuesta. Vamos a empezar a operar. Esto resultaría lo mismo porque no hay con qué sumarlo, más esto solamente lo vamos a copiar en la parte de abajo porque solo estamos sumando con 0. Y aquí tenemos signos iguales, ya saben que seamos una suma, pero copiamos el signo en común, que sería el negativo, y eso nos daría 19xy al cuadrado, más, acá no hay con qué sumarlo porque es un 0, lo copiamos únicamente, y esto pues sucede lo mismo, no hay nada que hacer, más solo copiarlo, y esa sería la respuesta para este ejercicio. Y con esto terminamos la explicación de la suma y resta de polinomios.